y sobre todo muchas gracias a los 4 panelistas que nos acompañan esta tarde para hablarnos del Estado, continuando una mesa que iniciamos esta mañana, donde también ese fue tema de las ponencias, de las exposiciones y de los comentarios. Voy a presentar a los panelistas en el orden que los tengo en mis escritos y que justamente se corresponden. Entonces, en primer lugar voy a presentar a la doctora María Luz González Mezquita, que es doctora en Historia por la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid, profesora titular regular en la Universidad Nacional de Mar del Plata en Historia Moderna, directora del Grupo de Investigación en Historia de Europa Moderna, GIEM. Sí. Académica correspondiente de la Real Academia de Historia de Madrid, directora del proyecto de investigación Poder y Cultura Política en la España Moderna, las élites y sus prácticas, discursos y representaciones en la fundamentación del sistema de poder, miembro del Centro de Estudios Históricos de la Universidad Nacional de Mar del Plata, directora de Magallánica, revista de Historia Moderna y de la Red de Historia Moderna, miembro del Consejo Asesor de Revistas Hispania Sacra, Pasado Abierto de Historia Universal, evaluadora externa de revistas de la especialidad en comisiones evaluadoras, universidades, Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, CONICET, evaluadora experta en la Agencia Estatal de Investigación y Evaluación Prospectiva de España, integrante de la Comisión de Supervisión Científica del Programa de Doctorado en Historia Moderna por la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Cantabria, integrante del Comité de Publicaciones del Instituto Universitario de Historia de Simancas, Universidad de Valladolid. Es la responsable del Coloquio Internacional de Historia Internacional de Historiografía Europea y de la Jornada de Estudios sobre la Modernidad Clásica que tiene lugar en la Universidad Nacional de Mar del Plata cada 2 años. Es autora y editora de libros, capítulos de libros, artículos y ponencias a nivel nacional e internacional sobre temas de cultura política. Profesora invitada en varias instituciones académicas, entre otras, el École de Ciencias Sociales de París y la Universidad de Viena. A continuación vamos a escuchar... al doctor Eduardo Míguez, que estudió en la Universidad de Buenos Aires y se doctoró en la Universidad de Oxford. Entre sus obras más importantes están la Historia Económica Argentina, apareció en 2008, El Mundo del Martín Fierro, apareció en 2005, es compilador de un nuevo orden político, provincias y Estado Nacional 1852-1880, apareció en 2010 y que ha sido muy nombrado esta mañana en las exposiciones. Mitre Montonero apareció por la Editorial Sudamericana en 2011 y acaba de publicar hace días. una biografía de Mitre con el título Bartolomé Mitre entre la nación y la historia por Editorial de Daza. Publicó numerosos artículos en Argentina, México, España, Brasil, Estados Unidos e Italia. Enseñó en las universidades argentinas en Estados Unidos y España y fue investigador invitado en Inglaterra y Francia. Y es profesor titular de Historia Argentina en la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, donde también fue vicerrector. A continuación vamos a escuchar a la doctora María Medianegra Padoín, que es graduada en Historia por la Universidad Federal de Santa María, Brasil. Tiene un maestrado en Historia por la Universidad Federal de Paraná, Brasil, y un doctorado en Historia por la Universidad Federal de Río Grande do Sul, Brasil. Es profesora asociada de la Universidad Federal de Santa María. Fue coordinadora del programa de posgraduación en Historia entre 2009 y 2017. Su área de investigación es Historia, con énfasis en Historia latinoamericana, trabajando principalmente temas relativos al espacio fronterizo platino, historia política y federalismo, y construcción de los estados nacionales e inmigración. También realiza actividades en el área de gestión y evaluación y coordinación de educación superior. Coordina el grupo de investigación del CNPq Historia Platina, Sociedad, Poder e Instituciones, y es coordinadora general como representante de las instituciones brasileras en el Comité Historia, Regiones y Fronteras de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo AUGM, que hizo posible que Medianegra estuviera hoy acá con nosotros. Y por último, al doctor Germán Soprano, que es doctor en Antropología Social y magíster en Sociología, profesor en Historia, investigador adjunto del CONICET, profesor titular ordinario de la Cátedra Teoría Política de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. También ha sido investigador docente en la Universidad Nacional de General Sarmiento y la Universidad Nacional de Quilmes. Ha estudiado en perspectiva histórica y etnográfica sobre temas políticos peronistas. Sobre políticos peronistas. Sobre políticos peronistas, sí. No temas políticos peronistas, sobre políticos peronistas y académicos universitarios y funcionarios estatales, civiles y militares. Investiga actualmente sobre la política de defensa nacional, educación, profesión y liderazgos militares en Argentina, siglos XX y XXI. Es autor de ¿Qué hacer con las Fuerzas Armadas? Educación y profesión de los militares argentinos en el siglo XXI. Coautor con la Ferrier del libro El Ejército y la política
de defensa en la Argentina en el siglo XXI, coautor con Frederic y Masson del libro titulado Fuerzas Armadas en Democracia, perspectivas de los militares argentinos sobre su reconocimiento, coeditor con María Silvia Dilicia del libro Burocracias estatales, problemas, enfoques y estudios de caso en la Argentina entre finales del siglo XIX y XX. Y recientemente coeditó con Laura Graciela Rodríguez de Profesionales e Intelectuales de Estado, análisis de perfiles y trayectorias en la salud pública, la educación y las Fuerzas Armadas, entre otras publicaciones. Antes de pasar al panel, quiero agradecer la presencia del vicedecano de la Facultad de Humanidades y secretario de Investigación, que nos acompaña, y además agradecer en nombre del grupo del siglo XIX la colaboración que la Facultad ha prestado para que en parte podamos hacer posible que invitar a estos panelistas y a todas las personas que están participando de las jornadas, así que bueno, públicamente agradecerte y Bueno, buenas tardes. Quiero y debo las dos cosas: agradecer al grupo del siglo XIX por la invitación para estar presente hoy en este panel, en especial a Valentina, que por supuesto siempre decimos es la cabeza visible. Quiero agradecer a Valentina especialmente y a todos los integrantes del grupo y por supuesto a todos ustedes por estar hoy aquí presentes. Y por supuesto agradezco la oportunidad que tantas veces habíamos conversado y que finalmente hoy se concreta, y por iniciativa del siglo XIX, del grupo del siglo XIX. No tenemos, digamos, acá que discutir quién tuvo más peso en esto, ¿no? Es una iniciativa y un riesgo del grupo del siglo XIX. Y agradezco muy especialmente entonces esta invitación para compartir el panel con tan prestigiosos colegas. Debo decir que había preparado una larga exposición. Son muchas hojas, veré qué puedo decir, porque son 20 minutos y debo ser respetuosa del tiempo para los demás. Pero después de pensar en una extensa exposición, también llegué a la conclusión de que voy a tomar prestado el título del artículo de Carlo Ginzburg y voy a hablar de algunas cosas, dos o tres, como dijo él, que sé sobre el Estado moderno. Eso es lo que vamos a intentar hacer. En realidad, no se intenta en este caso hacer un estado de la cuestión, sobre todo porque considero que muchos de los temas que se puedan abordar son conocidos por los asistentes, y entonces lo que voy a hacer es no un tratamiento exhaustivo de cada una de las posiciones que han asumido distintos autores en el tratamiento del Estado moderno, sino voy a plantear algunas reflexiones sobre esos los problemas que han generado estas posiciones. Si bien hablaremos en general del caso español, no evitamos en todo caso hacer referencia a otros casos, y si bien hablamos de la monarquía de España más específicamente, evidentemente todos los tratamientos del tema en su gran mayoría han surgido en torno a los siglos XVI y XVII, sin que los cortes cronológicos sean para mí excluyentes. Evidentemente el tema del Estado moderno acarrea una serie de problemas en el momento de su tratamiento. El sintagma es conflictivo ya, al menos desde que lo enunciamos, por lo que implica cada uno de los dos conceptos que relaciona. Distintas tradiciones historiográficas han entendido y estudiado este problema a través de diferentes enfoques, dando como resultado una serie de debates, podríamos decir interminables, dado que en ningún caso creo que alguno haya tenido el resultado de un ganador. Y debo decir a título personal que me parece que en muchos casos la prioridad que se pueda dar a uno u otro enfoque depende, voy a decirlo de manera elegante, de ser partidario de determinadas tendencias historiográficas, por no decir modas historiográficas. Para mí no son tampoco en este caso excluyentes, igual que dije que la cronología no era excluyente, tampoco los enfoques son excluyentes. Creo que debemos aprovechar todos los enfoques posibles. El concepto de Estado y su calificativo de moderno
según Beniño, ha sido elaborado historiográficamente en paralelo con un proceso de construcción del Estado y de la nación en la Europa del siglo XIX, así como, al mismo tiempo, la construcción de un derecho y una cultura que presupone una particular visión del mundo y del hombre, a partir de las cuales cobra sentido y contribuye a su legitimación como parte de un orden existente. Como sabemos, esta concepción genealógica, en la que suele denominarse paradigma estatal o estatalista, como lo designaron ya hace algunas décadas España o Costa, quienes a su vez caracterizaron el poder político de las monarquías centralizadas, daba lugar a una serie de disquisiciones sobre lo que ellos consideraron que era el centro de la interpretación de estos conjuntos estatales, que era la jurisdicción. El problema de la jurisdicción, entonces, plantea la necesidad de una mirada hacia el antiguo régimen o hacia las monarquías del antiguo régimen en este caso, que respete, como planteaban estos autores, y más tarde reiteró un autor que tal vez tiene menos difusión, que es Fernández Albaladejo, el concepto de la alteridad del antiguo régimen y la necesidad de la identificación de las categorías específicas que merece su tratamiento y, sobre todo, tratar de conseguir que esos tratamientos sean realizados en contextos específicos. Después ampliaremos este tema. Esta monarquía, según esta nueva corriente de la historia del derecho, iniciada en España por Clavero, seguida por Lalinde y otros autores, planteaba que esta monarquía debía entenderse como una monarquía agregativa y, en algunos casos, preeminente o preeminencial. Este concepto ya fue elaborado también fuera de la corriente jurisdiccionalista por Vicens Vives en el año 55 en adelante y sobre todo formulada a partir de 60. El ámbito historiográfico inglés también ha contribuido a la renovación de estos estudios, aunque algunos autores opinen que contribuyó a la confusión de estos estudios, a través de las corrientes del revisionismo en sus distintos enfoques. Según Jean-Frédéric Job, la interpretación Whig de la historia, con una visión teleológica de la marcha de los acontecimientos como un desarrollo progresivo hacia la democracia liberal y parlamentaria, es un ejemplo de la clara contraposición con la que ellos entienden la historia, diferente en su trayectoria con respecto al continente y, por supuesto, mejor que la del continente. En muchas oportunidades, en las discusiones sobre el tema, se ha confundido la discusión sobre el Estado moderno con la discusión del absolutismo, que para algunos autores podría ser una de sus versiones. En el caso español, los problemas se han desarrollado mucho en el sentido de las crisis específicas que generaron conflictos entre los dos términos más importantes dentro de las monarquías, que es como optamos por designarlas, y es el tema de la relación entre el rey y el reino, o lo que en Inglaterra se llamaba la relación entre court y country, es decir, la relación entre un centro, si es que aceptamos que existía un centro, y el resto de los súbditos de ese reino en diferentes modalidades individuales o actores colectivos. En el año 1640 se plantea en esta monarquía el momento en el que la oposición entre el rey y el reino se manifiesta de manera evidente, y ahí es cuando, analizando esa crisis de 1640, la nueva historiografía política ha centrado sus investigaciones. El otro momento conflictivo y traumático, que es el paso del siglo XVII al XVIII, también ha centrado el interés de los investigadores, sobre todo porque se planteaba el paso de un modelo de monarquía a otro, de una monarquía de corte paternalista, pero al mismo tiempo de algún modo una monarquía autoritaria que intentaba ser autoritaria, vamos a decirlo en estos conceptos, y después, si quieren, los podemos discutir, a una monarquía que va a buscar un nuevo modelo con una diferente también legitimación de su soberanía. Es decir, el paso de la fundamentación del poder en el origen divino a lo que sería una fundamentación más racional, con un sentido más estatal. Estatal
con todas las prevenciones que tenemos con el término. Todos estos problemas han generado una serie de mitos historiográficos que se han venido sosteniendo durante mucho tiempo y que han condenado un sistema de poder absolutista dentro de la monarquía española que hoy está en cuestión a partir de estudios como los de Gil Pujol, en la que se plantea la existencia de una monarquía colaborativa, también de los estudios ya mencionados de Clavero, Tomás y Valiente, etc. Estos autores coinciden en la necesidad de utilizar un vocabulario específico y riguroso en el tratamiento de las cuestiones de historia política, viciado hasta ese momento de excesivas imprecisiones. Ese momento me refiero a la década del 70 en adelante, aunque ya dije que Vicens había empezado antes, no quiero, si hay catalanes, que se me ofendan en este caso. Problema que se agrava, sobre todo, cuando practicamos la interdisciplina, es decir, que la especificidad de los conceptos es muy importante, no necesito destacarlo, a través de los estudios de la historia de los conceptos. En el caso español hubo un escaso debate teórico hasta pasada la década del 80 respecto a la instalación de estos temas como centro de las discusiones. En ese debate influyó mucho también un autor que, como ustedes saben, es portugués, que es España, y tuvo cierto grado de influencia lo que sería la historia del derecho en el caso italiano. Ya he mencionado a Costa, pero se podrían mencionar otros autores. Aludiremos entonces a tres principales controversias: la cuestión del absolutismo en el caso castellano, la naturaleza de la monarquía en este caso y las diversas causas de unidad y estabilidad dentro de ese amplio conjunto de reinos que era la monarquía de España. Hay un mito instalado que dice que España es diferente. El mito es anglosajón. Spain is different. Obviamente no es diferente porque tiene una peculiaridad que realmente la califica, sino que es diferente porque es peor. Pero tomada en el buen sentido, bueno, ya desde la época de Locke, que decía que realmente la conquista debían hacerla los ingleses porque los españoles no estaban capacitados, y ellos sí. Pero bueno, volvamos a nuestro tema. España es diferente, es como un mito historiográfico instalado, si queremos, con buen sentido, en el siglo XIX por toda la historiografía romántica, ¿no? Es diferente en un sentido positivo y emocional, no racional. Dos son las razones por las cuales sí aceptamos que el caso español es diferente, como todos los casos son diferentes, es decir, todos somos especiales, somos casos diferentes, ¿no? Una es la extensión geográfica para la aplicación de las medidas de gobierno, y la otra es el extraño conjunto a que dio resultado la cantidad de reinos que componían esta monarquía en distintas condiciones de incorporación a ese conjunto monárquico, y por tanto aceptamos que en ese grado tenemos un caso diferente. El otro tema, la segunda diferencia, tal vez menos exclusiva, pero igualmente excepcional, se relaciona con la identidad de España por haber tenido una herencia musulmana y por todos los acontecimientos derivados de esta experiencia medieval, que recientemente está analizando, y con mucho éxito, Antonio Feros en la obra Speaking of Spain, una obra en la que se analiza la identidad de los españoles, el concepto de nacionalidad y de raza y las relaciones que tiene a lo largo de todo su imperio. Con respecto a estas peculiaridades, ya estamos mencionando palabras que se superponen. Es una monarquía, pero al mismo tiempo también es un imperio. Algunos autores lo utilizan indistintamente y otros prefieren hablar de una cosa o de la otra. En el caso del concepto de imperio, creo que quien mejor lo ha analizado es otra vez Fernández Albaladejo. Pero también es muy interesante el análisis que hace respecto a las peculiaridades del caso castellano Ruth McKay, que es la que analiza los límites del poder absolutista en Castilla, ¿no? Es decir, ella discute la existencia de un absolutismo en Castilla a través de lo que ella considera un fraccionamiento efectivo de la soberanía y de la utilización de diferentes mecanismos en distintos niveles para poder enfrentar las medidas de un gobierno supuestamente absoluto a través de
el mecanismo, por ejemplo, del reclutamiento de soldados y de las resistencias que se presentaban cuando se pedía ese reclutamiento o contribuciones en su lugar para la asistencia a la guerra. El supuesto absolutismo español, cito, no concuerda con ninguno de los modelos disponibles y por tanto sugiero que España no fue una excepción, sino que los modelos son deficientes para el caso español en todo caso, si queremos hablar de diferencias, y en este sentido lo que podrían ser revolución militar, absolutismo y burocracia deben ser considerados con mucha precaución para aplicarlos en el caso español. Obviamente en el mismo sentido de las resistencias del poder de la comunidad frente a lo que era el poder estatal, surge también inmediatamente, recuerdan, la obra de Giovanni Levi, ¿no? Es decir, la posibilidad de que la organización de determinadas comunidades pueda resistir medidas impuestas desde un centro supuestamente absolutista. La discusión entonces sobre la naturaleza y conformación de esta monarquía llevó a cómo caracterizarla, cómo designarla. Como ustedes saben, la fórmula de mayor éxito, si es que hay algún éxito en esto, fue, al menos la que tiene más difusión, es la propuesta por Eliot cuando habla de monarquía compuesta. Pero la misma monarquía compuesta con tanto éxito ha sido discutida y primero se le ha discutido a Eliot el atribuirse casi la originalidad de la propuesta, cuando en realidad ya había sido propuesto con anterioridad por Königsberger, y posteriormente lo que se le va a criticar a Eliot va a venir de la mano de autores como los que integran las que llamamos la obra de las monarquías policéntricas. Es decir que tenemos una monarquía compuesta, tenemos múltiples reinos, tenemos la posibilidad un poco elegante de Morrill de llamarla una dinastía aglomerada, poco elegante realmente, y la articulación de los territorios, por supuesto, nos permite hablar de historia atlántica global, connected histories, entangled histories, etc. Desde otro punto de vista, no unido a este concepto de monarquía compuesta, Jean-Pierre de Dieu afirma que el relegamiento de las lecturas institucionalistas y la recuperación de la racionalidad de la cultura política del antiguo régimen ha llevado a considerar que un aspecto muy importante y descuidado en el estudio de las monarquías había sido hasta hace poco tiempo el del patronazgo, tan desarrollado en el caso español por Osorio, que sostiene que el ejercicio de la gracia, también estudiada por España, era el macromecanismo más importante, es decir, quién tenía la gracia y cómo la distribuía, pero al mismo tiempo cómo se tejían por debajo de ese monarca que distribuía la gracia las relaciones en instituciones y jurisdicciones atravesadas por esa gracia en el conjunto de lo que podríamos llamar una economía moral del mérito y del intercambio de servicios de distinta naturaleza en redes de clientela, patronazgo y distintos modos de relación, formal o informal. Las contradicciones de estos conceptos llevan entonces a la formulación de las monarquías policéntricas, que también han tenido un gran impacto y de la que me siento formalmente admiradora, pero no soy fan. Es decir, soy admiradora de la propuesta, me parece una importante renovación, pero no creo que debamos creer ciegamente en esos poderes que pueden tener decisiones casi alternativas al poder central, aceptando la existencia de esos poderes que se tejen a niveles locales y regionales y la interacción entre los distintos niveles por debajo de lo que es estrictamente el poder central. De otra manera, dejando de lado el sentido de un centro que da órdenes al resto de la monarquía y utilizando la red de microredes que describe Foucault, aceptamos una red reticular del poder, pero esa existencia de la red reticular plantea desde la oposición a las policéntricas, que es la historia de la corte, que dice que Madrid es el centro de todo, Madrid y sus cortes subalternas, por supuesto, pero Madrid sobre todo dice, cuando hay que tomar una decisión, por más que se genere política en otros ámbitos y esa política sea muy útil para la monarquía, la decisión de ir a la guerra
o firmar la paz, la toma la Corte. Es decir, los estudios de corte, que por supuesto tienen también diferentes versiones, los estrictamente ligados al estudio de las casas reales, o aquellos que entienden que la corte es algo mucho más amplio y que debe verse también a través de las redes de patronazgo y de fidelidad que genera. Frente a estas posiciones y basándonos en Tilly, nos quedamos en Tilly entonces, ya está. Frente a esta posición y quedándonos en Tilly, tenemos el conocido Estado militar y fiscal, que tanto éxito también ha tenido en el caso español, sobre todo para el siglo XVIII, y que tan discutido ha sido también para el siglo XVIII. Me interesa en este caso rescatar autores como Geoffrey Parker, que últimamente están dedicados a estudiar no ya los éxitos del ejército español, sino los fracasos del ejército español, y también destacar un autor, Christopher Storrs, que niega absolutamente el mito de la decadencia española y de que el último reinado de los Habsburgo en el siglo XVII es el resultado de la benevolencia del resto de los estados europeos y el miedo que le tenían a Luis XIV. Léase que pudo subsistir gracias a que el otro era peor. Es decir, era una opción peor la francesa que la española. Storrs dice que no, que por el contrario él encuentra que hay no solo una resistencia, sino una resiliencia en el caso español, y la última obra que publicó se llama El resurgimiento de la monarquía de España, Risorgimento, porque él se ocupa específicamente del ámbito italiano y mediterráneo. Estudiar entonces distintas interpretaciones, valorar las relaciones entre el rey y el reino, nos lleva a este concepto de la relación del rey y de las élites, también estudiada por Jung antes aún de las monarquías policéntricas, aunque no se lo menciona demasiado en el libro, pero las redes del imperio ya se habían publicado mucho tiempo antes de las policéntricas. La importancia de estos estudios lleva a que a las interacciones de las redes de relación que Imiscos ha trabajado de manera tan interesante para toda la monarquía en ámbitos muy extensos. Lo importante es considerar que estos revisionismos de lo que había sido la historia tradicional a su vez enfrentan nuevos revisionismos, es decir, hay un post-revisionismo, es decir, que aquellos que criticaron el Estado absoluto y que dijeron que en lugar de la coerción que había propuesto Tilly había un consenso y una negociación en todas las decisiones de esa monarquía. Tomo el caso de William Blake, que por ser justamente revisionista no es sospechoso de estar en contra de los revisionistas, pero él mismo analiza las últimas obras que se han producido sobre la relación rey-reino y dice: cuidado con dar tanta importancia a las élites, cuidado porque el ámbito de negociación era restringido y en muchos casos efectivamente el poder del rey se impone. De manera que frente a todos estos revisionismos y posrevisionismos, solamente, ya que me avisaron que quedan 5 minutos, voy a decir en la conclusión que este breve resumen, más que resumen, yo diría que es una caricatura de lo que es el problema del Estado moderno, nos permite encontrar qué cosa, las lecturas diversas, la falta de certeza que existe en este momento en las distintas corrientes historiográficas, el relativismo y a veces el peligro de que ese relativismo se confunda con todo vale. No es así. No es así. El relativismo puede tener valores positivos, bien utilizadas las distintas corrientes, cada una en su campo, como ya hace mucho tiempo afirmó también Coca. 3 focos de comparaciones creo que quedan por resolver, y no se sabe tampoco si se van a resolver, digo que todavía están vigentes en la discusión. La relación de España con otros estados, la historia comparativa, es decir, la relación entre España e Inglaterra, que hasta hace poco tiempo, como dijimos, eran como 2 polos opuestos, y que ahora, gracias a los estudios comparativos, dan como resultado que el constitucionalismo no es exclusivamente inglés y que las cortes españolas tenían una vigencia muy importante. Aún debo decir que si las cortes no se reunían, existían instancias de poder que reemplazaban a esas cortes. El otro caso es el caso francés. Durante mucho tiempo, en relación a ese punto que yo señalé como muy importante, que es el paso del 17 al 18, se ha sostenido que las reformas borbónicas son una importación de Francia hacia España. Pero más allá se ha dicho que el absolutismo de Felipe V es
también una copia del modelo que su abuelo le había transmitido. En realidad es cierto que en el siglo XVIII los cambios son importantes, es cierto que existe una nueva planta y por tanto hay un cambio muy importante a nivel institucional, pero tenemos que tener en cuenta cuáles son las limitaciones en la aplicación, la diferencia entre lo que es la elaboración teórica de un proyecto deseado de absolutismo y la realidad de las prácticas de ese poder y la posibilidad de ejecución que esas medidas tenían. Algunas reflexiones sobre esto nos permiten insistir entonces en la necesidad de estudios comparativos, pero además en los problemas que persisten. El estudio del pasado imperial sigue estando en muchos casos, yo diría la mayoría, fraccionado entre los que hacen Europa y los que hacen América o cualquier otra parte del imperio. En este momento el auge de los estudios del Pacífico, por ejemplo, no hay una historia integrada. Este sería un buen ejemplo de un intento de integración, si funciona. Y la historia política española creo que también ha descuidado un aspecto muy importante de la renovación de estudios políticos, que es la cultura política. Exceptuando autores de gran nivel como Gil Pujol o Albaladejo, como acabo de mencionar varias veces, realmente es poco lo que se puede encontrar sobre cultura política, teniendo en cuenta esto de que si sostenemos que había un derecho común que atravesaba a través de una especie de zócalo toda Europa, si ese derecho común atravesaba toda Europa, es posible que podamos encontrar otro tipo de coincidencias y rescatar las peculiaridades de cada uno de estos derechos dentro de ese zócalo para poder decidir finalmente cómo se pudo sostener durante tanto tiempo esta estructura imperial tan difícil, compleja y con reinos tan diferentes, con tantos derechos regionales que respetar frente al poder absoluto que se quiere imponer, y cómo se produjo el paso de lo que de Diez llama una convención de antiguo régimen a una convención de nuevos sistemas políticos, o lo que Morgan llama el paso de una convención de antiguo régimen a una convención de sistemas liberales y en todo caso democráticos. Creo que han quedado muchas cosas que decir, me disculpo por lo que haya quedado en el tintero. Gracias.